conversación que quiero hacer se llama Ruralidad y Educación en Colombia, una aproximación histórica. Y con aproximación quiero decir que no es un análisis histórico, no voy a comparar el momento actual con los antecedentes de siglos o de décadas, sino que quiero hacer un contexto, un panorama de lo que ha acontecido en las definiciones de ruralidad y en las propuestas educativas desde los centros gubernamentales para la atención a la ruralidad en educación. Bien, entonces, también para aclararme a mí mismo lo que quiero decir con la aproximación. Bien, y parto de una pregunta. ¿Qué es la ruralidad? O si en lugar de hablar en singular hay que hablarlo en plural. ¿Qué son las ruralidades? Y las reflexiones iniciales las tomo de un artículo en construcción de la formadora del PTA, Blanco Mayra Correa, que o mejor dicho, que le agradezco mucho que me lo haya facilitado para compartirlo a su vez con ustedes. Entonces, la ruralidad no es posible definirla en términos de territorio, ni tampoco en espacios habitados o espacios geográficos por personas de escasos recursos. Porque si lo vamos a definir desde los escasos recursos, ¿qué hacemos con las personas al interior de las ciudades y de los centros urbanos poblados de gran cantidad de habitantes que también están en condiciones de escasos recursos? Los espacios rurales, según algunos planes de ordenamiento territorial, también están siendo ocupados por grandes empresarios, con grandes capitales. Entonces el territorio rural tampoco es, digamos, exclusivo de aquellas personas que de alguna u otra manera se han visto desfavorecidas en términos de la economía, de la tenencia. Tampoco la ruralidad tampoco la define la actividad económica centrada en la agricultura. O si la define centrada en la agricultura, entonces habría que entrar a hablar de ruralidad. El pescador, el lechero y el que se dedica a unas cosas diferentes a la agricultura, como por ejemplo la minería, que también se está viviendo en espacios rurales, o lo que intuitivamente concebimos como espacios rurales, o la oferta de servicios, entre ellos los de esparcimiento, diversión y turismo. La ruralidad tampoco la puede definir la propiedad de la tierra. Es conocido, es un secreto a voces, que muchos de los habitantes de la ruralidad no son propietarios del terreno en el que viven, aunque lo cultiven, lo trabajen y de él subsistan. Tampoco puede decirse que sea sobre el uso de la tierra de manera autónoma para intercambios entre unos y otros campesinos. Y en ocasiones, las extensiones de tierra están perteneciendo, por esos mismos planes de ordenamiento territorial, a los negocios agroindustriales de gran poder económico o a los terrenos baldíos, o como ocurre en algunos municipios que si no se han dedicado por decisión propia, los han obligado a dedicarse al turismo o a hacer sitios de recreo de los que no viven en el territorio. Valga aquí la pena mencionar, por ejemplo, el caso del occidente antioqueño. San Jerónimo, que en algún momento fue una despensa de frutas, pues ahora es mayoritariamente, pues yo no me atrevo mayoritariamente porque no he leído el plan de ordenamiento territorial, pero sí hay una gran cantidad de tierra que no pertenece a los habitantes de San Jerónimo y que se dedica o a hoteles, o a cabañas, o a fincas de paso. Con un agravante, y es que a veces eso ni siquiera dinamiza la economía del municipio, porque muchos de los que van a pasear llevan las cosas de su lugar de residencia. Cierro el paréntesis. Bien, entonces partiendo de esta reflexión de ruralidad, tomo entonces las investigaciones de Lozano sobre cómo se ha concebido históricamente y clásicamente la ruralidad. ¿Listo? Entre las diferencias entre lo urbano y lo rural se encuentran en la literatura que pasan por varias dinámicas y dinámicas que se viven en el diario vivir y se ubican en lo logístico y en lo paisajístico. Por ejemplo, desde la literatura económica, la ruralidad se ha encontrado
que tiene una racionalidad y una lógica propias. Y esa lógica propia los lleva a unas relaciones muy particulares con la naturaleza y que los separan de las lógicas de los centros urbanos o de los centros densamente poblados. Voy a presentar una síntesis de algunas características de esa racionalidad económica del campesino. Por ejemplo, la relación con la tierra. El campesino como tal no es latifundista. El campesino, dentro de los términos de la definición clásica, pues vive o se concentra en un minifundio. Y a la par de que no es latifundista, tampoco persigue la plusvalía, ni persigue la gran tenencia, ni de dinero, ni de terrenos. En la familia campesina subsiste la lógica, es significativa la lógica de la subsistencia. Algunos economistas como Roger y Sevin los llaman agricultores de la subsistencia. Y esa característica define la esencia de la racionalidad campesina. O sea, en cuanto a la tierra, el campesino o la familia campesina explota la tierra para su subsistencia. Si queda para vender, se vende, pero no calculando precios altos ni de costos, y enseguida entra a esa parte. Bien, bueno, en los años 80, en una expedición desde, digamos, a países iberoamericanos, Erich Wald, en una compilación de estudios antropológicos sobre ruralidad, llega al concepto de beneficio o ganancia, que en la lógica del campesino o en la racionalidad campesina es absolutamente diferente a la lógica capitalista. Bien, en la lógica campesina no se concibe la relación por el consumo, para el consumo excesivo o la tendencia excesiva. Se concibe para la necesidad. Se vende un producto porque en la casa no se utilizó para conseguir un producto que se necesite en la casa, no para almacenar, no para caer, digamos, en la tentación de lo que conocemos ahora como la sociedad de consumo. Cuando, por ejemplo, el campesino debe contratar empleados, que no es lo más común, la relación contractual se paga por el servicio, no se contrata ni se brega a explotar a ese empleado, se paga por lo que se necesita, por lo inmediato que surge. Bien, el tipo de relaciones que predominan en las aldeas o en los pequeños poblados está fuertemente relacionado, bueno, en los municipios, como en el caso del que yo resido, Andes, supongo que en Támesis, esa relación, ese crecimiento poblacional ha estado muy ligado a la lógica campesina. Es muy común, por ejemplo, encontrar en las plazas de mercado, donde aún existe, el campesino que vende directamente su producto. Queda para ¿sí? vender. Y luego, perdón. Vende su producto directamente y los precios que calcula no los calcula en términos de una, vuelvo a utilizar el término, de una plusvalía o de un sobrecosto, lo calcula sobre los costos, a veces ni siquiera exactos, sino lo que necesita él para subsistir. Esa forma de relacionarse con la tierra y de calcular los costos en cuestión de beneficio dio pie para que desde la lógica capitalista se mirara a la lógica campesina o a la gente campesina como de una forma de vida rara, una forma de vida extraña. ¿Por qué no se tiene esas ansias de acumulación? ¿Por qué no se calculan los costos de los productos teniendo en cuenta todo lo que antecede y rodea a ese producto? Listo. Esas lógicas que estamos hablando de la agricultura, algunos autores también la vieron relacionada con el pescador tradicional o artesanal y el lechero de poca, ese de poca me sonó muy feo a mí mismo, no me gustó ni siquiera cuando lo dije, de tenencia escasa de sus reses, no es una finca tecnificada con
más de 15, 20 cabezas de ganado para hornear, sino que ayude a la familia a subsistir. Si somos muchas personas, tenemos 3 vacas, si somos pocas, tenemos una. El hecho es que lo que se extraiga de la actividad agrícola o pecuaria es para la subsistencia de la familia. Y ese tipo de trabajos los han llamado algunos teóricos como las producciones de sitio seguro y garantía de subsistencia familiar. La principal fuente de trabajo, otra característica en la vida campesina es que la principal fuente de trabajo o de mano de obra es la misma familia. Hay una condición de solidaridad en la familia campesina. Si todos nos beneficiamos de lo que se trae a la casa, todos debemos aportar para eso que llega a la casa, para eso que consumimos en la casa. Y vuelve el tema del empleado. Cuando lo que hay en la casa, en la finca, excede la capacidad laboral de la familia campesina, se contrata un empleado, pero solamente para esa necesidad específica. Bien, y hay unas relaciones que me parecen, inclusive desde la misma lectura que hice, unas relaciones en la vida campesina muy rescatables. Y es la concepción intrínseca de la solidaridad y de la cooperación. Esa solidaridad y esa cooperación las hemos conocido algunos como los convites, las mingas o el trabajo mano a mano. Listo, donde importa más la ayuda mutua que la ganancia exterior. Eso hace, insisto, que se distinguen mucho las lógicas campesinas de las lógicas capitalistas. Bien, eso entonces, dentro de la literatura clásica o de la lectura de las definiciones clásicas que hice, llegaban a la conclusión que muy en contra de las lógicas de los investigadores subsistían 2 lógicas de economía. Una economía campesina y una economía capitalista. Una economía para la subsistencia en medio de una economía que lograba absorber y una economía para el consumo y la tenencia. Bien. Que retomo, eso lo ha hecho mirar, eso lo ha hecho ver lo han querido mostrar como una forma de atraso de la economía. Y aunque las lógicas campesinas se han querido mantener en esa fortaleza de su subsistencia, hay factores externos que les han desequilibrado esa balanza de tenencia y consumo. Por ejemplo, el precio de los insumos, la variación de esos precios, las subas excesivas en esos precios, la consecución de créditos y muchas veces la no comprensión de parte del campesino cómo se maneja el crédito o de políticas de crédito que son lesivas para la economía campesina, la presión social por el consumo, porque entonces también se presenta el fenómeno de que cuando va a vender empiezan a casi que a cuestionar lo que por qué no compra más allá de los productos de subsistencia. ¿Listo? Y en todos estos cambios entonces también entra la globalización y el neoliberalismo. ¿Y cómo esas cosas entran en juego? Aquí entonces presento una visión personal y no tengo, digamos, una información teórica que lo sustente. Lo que voy a presentar en este momento, antes de cambiar de tema, serían unas opiniones. Por ejemplo, una de las formas en que el neoliberalismo o la globalización ha estado impactando al campesino es que ya el campesino no se ve como propietario de su pequeña parcela, sino como empleado de una empresa de alto poder económico que industrializa el campo. Y leyendo en eso pensaba en lo que ocurre, por ejemplo, en el Valle del Cauca, o en el Cauca, en las plantaciones de caña. Siempre ha sido el Cauca una región en la cual se
se siembre y se trabaje pensando en la caña. La caña siempre fue propiedad de las grandes industrias azucareras, o el campesino del Valle del Cauca y del Cauca tenía otras visiones de la economía, pero esa presión industrial los desplazó o los obligó a vender lo que tenían, y luego de vender lo que tenían se convirtieron en empleados en su propio territorio y empleados de lo que fue su propiedad. Y también me hago la pregunta en las zonas cafeteras. Sí, la zona cafetera, donde hay propiedades inmensas de tierra que pertenecen a una sola persona o a una sola familia, cómo se dio ese fenómeno de tenencia de la tierra y cómo fueron los cambios sociales que se produjeron a ese campesino antes de ser empleado del latifundista. Hay una pregunta que me estoy haciendo sobre esto. Juan David. ¿Qué es ese ruido? Para ir redondeando, por favor. Listo, me dio tiempo. Sí, entonces, en Andes, lo digo porque es donde lo he escuchado, me imagino que en el suroeste se llamará igual, pero ¿cómo serán las relaciones económicas y laborales de la persona que llaman el agregado? El que vive en la finca, la cuida, que vive en una casa, abro comillas, que no es la principal. ¿Cómo son esas relaciones laborales? ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo se siente él dentro de la definición económica de campesino? ¿Y cómo la educación aborda ese tema? Por ejemplo, y ahí sí voy redondeando ya para terminar, qué pena muchachos, se da mucho el fenómeno en Andes cuando hay cosechas de que la gente se mueve entre veredas. Hay un fenómeno de deserción escolar de unas veredas hacia otras, ligadas precisamente a ese ciclo de la cosecha cafetera. ¿Cómo es el sentir de ese campesino que se mueve? ¿Se siente cómodo, se acostumbró o le gustaría cambiar esa realidad? Y si la va a cambiar, ¿cómo sería posible cambiarla? Listo. Entonces, permítanme leer un párrafo y termino. Las anteriores visiones de la definición clásica de ruralidad no predominan en Colombia por factores múltiples, entre los que además de los mencionados se encuentran el conflicto armado, las explotaciones mineras, los efectos de la globalización, las expansiones de las zonas urbanas, lo que algunos han llamado urbanización rural, pero también se presenta una contracara que es la ruralización de lo urbano y la aparición de actividades no agropecuarias. Todo esto, y aquí creo que puedo terminar tranquilamente, da pie a una concepción medianamente reciente que es de nueva ruralidad.